Ya empieza La Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y el mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Bienvenidos, estamos iniciando una nueva semana junto a ustedes aquí en la 94.5 FM Radio Universidad de Santiago. Los invito a que escuchen también nuestros programas en la sección de podcast. Pueden ahí oír programas anteriores, esto respondiendo a algunas de las preguntas que nos han venido haciendo a través del mail y en las redes sociales, ¿no? Así que pueden entrar a www.radiosach.cl/programas y ahí van a encontrar La Hora del Museo y todas sus versiones anteriores para que las puedan disfrutar. De repente hay mucha gente que nos escribe y nos dice: pude escucharlos hasta cierto rato, ¿dónde puedo continuar el programa? Pues ahí pueden hacerlo. Arrancamos una nueva semana aquí en esta temporada 2018 del programa. Yo les extiendo la invitación para que estén visitando la web del Museo Histórico Nacional y se enteren de las nuevas exposiciones que van a empezar en poquitos días más ahí en el museo, en Plaza de Armas 951. Los invito también a que nos sigan en Twitter y Facebook si es que aún no lo hacen, para que estén atentos también a los sorteos de libros que hacemos regularmente a través de estas redes. Nos encuentran en Twitter y en Facebook como La Hora del Museo. El día de hoy vamos a estar hablando de Andrés Bello, pero de una faceta muy poco conocida de este gran pensador latinoamericano, original de Venezuela, pero bueno, después vivió mucho tiempo en Londres, como lo hemos conversado aquí en este programa, y por supuesto gran parte de su vida aquí en Chile, que le debemos muchos cambios importantes que se dieron en nuestro país fueron gracias a él. Vamos a estar conversando de Andrés Bello científico, sus escritos que fueron realizados entre 1823 y 1843. Nos va a acompañar el autor de este libro, Rodrigo Medel. Él es profesor en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, es doctor en ecología y nos va a estar contando sobre estos escritos y sobre toda esta investigación que devela esta faceta científica de Andrés Bello. Para el día de hoy, justamente haciéndole honor a Andrés Bello, hemos escogido una playlist con música también de una banda venezolana. Vamos a escuchar a Gonzalo Tepa Trío en sus diversas canciones. Los dejamos con la música y enseguida empezamos la entrevista con Rodrigo Medel.
Ya está conmigo aquí en el estudio el profesor Rodrigo Medel, autor de Andrés Bello Científico, escritos que van desde 1823 hacia 1843. Rodrigo es profesor de la Facultad de Ciencias en la Universidad de Chile, es además doctor en ecología y autor de este libro. Bienvenido, Rodrigo, gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico. Gracias por la invitación, Rocío, un placer estar aquí. Un placer para nosotros también tener esta oportunidad de conversar contigo y conocer esta faceta, como decía hace un rato, bastante desconocida de Andrés Bello, ¿no? Por lo general, así de manera rápida, para quienes no están tan familiarizados con este pensador, inmediatamente uno tiene la asociación al área del derecho, ¿no? Bueno, luego tiene este gran libro que es La Gramática, pero de ciencia no sabíamos. Sí. ¿Cómo surge tu acercamiento primero a Andrés Bello y a esta faceta científica? Bueno, en primer lugar, mi acercamiento es como bastante natural, siendo de la Universidad de Chile, por haber sido el primer rector de la universidad. Esto es nuestro patrono, en realidad. Por lo que, bueno, por curiosidad y por interiorizarme en realidad cuál es la obra más amplia de Andrés Bello, finalmente di con aspectos menos conocidos, como son los que tú acabas de mencionar, que el componente más científico desconocido, realmente, a pesar de que están públicamente sus escritos, sus opúsculos científicos, no es precisamente por lo cual uno pudiera identificar a Andrés Bello. Son más bien los componentes que tú mencionabas, es obra jurídica, aspectos de gramática, filología, incluso hasta poesía, que también es un componente importante, pero el componente científico no era... yo pienso que ha sido poco desarrollado, digamos, poco estudiado ese componente de Andrés Bello, en circunstancias que creo, junto con mi colega Guillermo Latorre, es uno de los aspectos bastante relevantes de don Andrés al momento de entregar una impronta cultural para el establecimiento de la República. De modo que nosotros aventuramos la idea de que se trata del realmente el primer divulgador científico que hay en Latinoamérica. La labor partió estando en Inglaterra, de Andrés Bello. Él siempre concibió el componente cultural como un elemento fundamental para el establecimiento de las repúblicas, en particular de Venezuela y en general de todos los países que están en el proceso de emancipación al comienzo en la primera mitad de los 1800. Y por ende, a través de su rol que tuvo en los periódicos de Inglaterra, él siempre estuvo preocupado de traducir estos grandes avances que estaban ocurriendo en la Europa de entonces y traducirlos al español y enviarlos a estas repúblicas emergentes, de modo de que la intelectualidad de la época de cada uno de los países estuviera al tanto, se ilustrara de los grandes conocimientos que estaban ocurriendo en el momento. Y al mismo tiempo había una reciprocidad, fíjate, porque los europeos están ávidos también del conocimiento que pudiera emerger de estos países de alguna manera desconocidos hasta ese entonces. Claro. Entonces todo lo que era novedoso, el descubrimiento de qué sé yo, de especies nuevas, cualquier cosa nueva que ocurriera acá en Latinoamérica era muy bienvenido, porque precisamente les servía a ellos, por una parte económicamente y por otra parte con un afán puramente cultural. De modo que la labor de don Andrés Bello fue recíproca, transmitió información en ambas direcciones. Bueno, y él estaba donde las papas quemaban en ese momento, ¿no? Sí. Bueno, creo que Londres sigue siendo un centro importantísimo donde todo ocurre, pero en ese momento siento que estábamos a años luz claro. En esta área del continente versus Londres, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, él tuvo la suerte, diríamos, que de estar presente en un momento muy importante para el establecimiento de nuestras naciones. Precisamente en los primeros
a comienzos de los 1800, que es cuando ocurre la mayor parte del establecimiento de las repúblicas en Latinoamérica, él formaba parte de círculos intelectuales bien destacados en Inglaterra. No estaba precisamente haciendo posgrados ni disfrutándolo. Tuvo un pasar bastante miserable en Londres. Estuvo muy limitado de recursos, estuvo ya prácticamente al punto de entrar en la miseria, francamente. Pero sin embargo fue acogido por los grandes intelectuales de la época en Londres, gracias a su gran acervo cultural que tenía. Recordemos que Andrés Bello era un polímata, el tipo era un tipo excepcional, dado que manejaba una increíblemente amplia cantidad de disciplinas. O sea, es solamente equiparable a los grandes sabios del pasado. Por nombrar algunos polímatas, bueno, el propio Leonardo fue un polímata. Luego muchos otros, Galileo, y así muchos otros. Son tipos excepcionales, en realidad, que tienen una capacidad de manejarse en los distintos ámbitos. Ahora, evidentemente que esa amplitud de conocimiento de alguna manera impide que se profundice en cada uno de ellos. Claro. Hay un compromiso ahí entre amplitud y profundidad. Pero él logró cierta profundidad también en las disciplinas en las cuales nosotros lo tenemos más identificado, que es el componente legal y el componente de filología, gramatical. Ahí hizo contribuciones realmente relevantes. Yo no podría afirmar de que la contribución de Andrés Bello en términos científicos fue excepcional, en el sentido de él haber hecho investigación genuina por sí solo. Él fue más bien un divulgador. En aquellos años no estaba tan clara la figura de cuánto de lo que él transmitía era genuino de él o era un mero traductor. En ese sentido hay una cosa un poco ambigua y no bien definida, en la cual se desconoce cuánto de sus escritos, de sus opúsculos científicos son creación de él, producto de sus propias investigaciones, indagaciones, o cuánto es simplemente una copia, una traducción de trabajos que habían sido hechos en Europa. Sin embargo, donde sí logró cierta destreza y conocimiento, que eso está documentado, es en el ámbito de la cosmología. Fíjate, él manifestó desde temprana edad una atracción y un interés bastante genuino por la cosmología. De hecho, uno de los textos importantes que nosotros destacamos en el libro es la cosmografía, donde se vierten una cantidad de conocimientos que demuestran que él tenía un manejo más allá de ser un mero traductor. Él siguió con sus observaciones independientes, siempre estuvo muy, digamos, que de la parte científica, la cosmología y la cosmografía fue lo que más le llamó la atención desde siempre. Y así, digamos, de los opúsculos científicos que él produjo, la cosmografía es uno de los más importantes. Es bastante extenso, por lo demás. Rodrigo, bueno, me surgen una serie de preguntas respecto, ¿no?, a esta investigación que hace sobre los escritos científicos de Andrés Bello, y primero saber ¿dónde están esos escritos? ¿Cómo los ubicaste? Si es que él los tenía organizado como por secciones, esto es ciencia, un poco para entender esta mente brillante de Andrés Bello. Bueno, los escritos originales de Andrés Bello fueron publicados en distintas revistas. En la Biblioteca Americana, mientras estuvo en Londres, en otro par de periódicos de Londres, en el cual él era un contribuyente frecuente. Posteriormente, cuando estuvo en Chile, cuando ya fue contratado como en una figura política que era equivalente a como una especie de subsecretario actualmente, fue contratado y así pudo, bueno, resolver su inconveniente económico, venir a Chile y venirse con su familia y establecerse y hacer su carrera y sus contribuciones en el país. Ese es el material que fue recopilado en forma de opúsculos científicos, donde se agrupan todas estas contribuciones independientes, están disponibles online.
en la Universidad de Chile. O sea, si ustedes entran a la página de la universidad, de la biblioteca, están disponibles y están escaneados, o sea, están todos los escritos ahí, escritos en un español algo antiguo. Nosotros el trabajo que hicimos con Guillermo fue llevarlo al español contemporáneo, poniendo notas al pie de página, discutiendo cada uno de los opúsculos. Hicimos una selección de los opúsculos, naturalmente, porque eran bastante más, y los agrupamos en categorías que cobran sentido el día de hoy. Probablemente en aquel momento no tenían tanto sentido. Por ejemplo, los categorizamos en aspectos de ingeniería y avance tecnológico. Eso probablemente antes no era tan identificable como una unidad. Aspectos de historia natural. Él hizo contribuciones muy bonitas, o traducciones bonitas de historia natural. Hay unas cosas de avestruces y ñandúes también que comunicó hacia Europa, que capturaron muy bien la atención de los naturalistas. En fin, él participó en un momento de la historia del país fortaleciendo el acervo cultural de las capas burguesas, digamos la aristocracia, convencido de que a través de participar y promover la educación, se iba a lograr una mayor solidez en el establecimiento de la República. Eso fue una cosa muy marcada en Andrés Bello. Por cierto, eso le significó en algún momento hacerse cargo de la Universidad de Chile, claro, y ser el primer rector en 1842. De modo que en términos de divulgación científica, fue un tipo realmente excepcional. Y por eso mismo yo pienso que por el significado que tiene histórico, en términos de otorgar un cierto orden, como dice un gran historiador de don Andrés Bello, que es Iván Jaksic, tenía una pasión por el orden, por agrupar y categorizar y entregar el conocimiento de una manera ordenada y lo más simple posible, de modo de establecer las estructuras sociales que él consideraba relevantes para el establecimiento de la República. Es un tipo bastante notable en ese sentido de ordenado. Uno ve en los escritos y en cómo fue sucediéndose estas escrituras de don Andrés Bello en los distintos ámbitos que él dominaba, y se ve una regularidad, se ve un avance en su pensamiento que era muy formidable. De ahí viene la metáfora de Iván Jaksic, de la pasión por el orden, un estupendo texto también que está disponible en Editorial Universitaria. Claro, también hemos estado hablando de eso, ¿no? De esta mente de Andrés Bello aquí en el programa con Iván Jaksic. Me quedo pensando algunas cosas, ¿no? Estos 20 años estos escritos de 20 años que ustedes abordan, ¿no? Decía, hay un trabajo de edición de parte de ustedes también, sí. Para destacar lo más relevante, bueno, además de hacer ponerlo en un castellano más actual. Estos 20 años, ¿él vivía completamente en Londres? ¿Es parte de lo que también desarrolla aquí? ¿Cómo es el mundo detrás de estos escritos cuando suceden estos escritos? Sí, como te mencioné, estos escritos son en su mayoría provenientes de su época en Londres. Y posteriormente, cuando es contratado y se viene a Chile, ya él se hace cargo del periódico El Araucano. Y allí era el editor jefe y aprovechaba, digamos, de seguir desempeñando esta labor de divulgación. De modo que uno podría dividir, aun cuando también hay algunas contribuciones desde Venezuela, esas son numéricamente minoritarias relativas a las contribuciones que hace desde Inglaterra y desde Chile. En Inglaterra, él participó, a pesar de su condición económica miserable y totalmente mínima que tenía, e incluso de su estado emocional, podría decir uno, bastante disminuido, puesto que en la historia de don Andrés Bello, una historia bien dramática. A él se le mueren 9 hijos, o sea, su primera esposa inglesa se muere,
o sea, tiene una vida realmente muy fuerte, y la capacidad para salir adelante, probablemente uno podría hasta plantear una hipótesis de que él fue tan productivo y tan ordenado que de alguna manera puede haber sido relacionado con una manera de sobrellevar ese tremendo impacto que tuvo en su vida la pérdida de sus familiares más directos. Pero como te digo, los trabajos fundamentalmente provinieron de su etapa en Inglaterra y posteriormente ya en Chile. Ahora, hacia el final de sus días, recordemos que Andrés Bello murió siendo rector de la Universidad de Chile. O sea, él no cejó en su afán de seguir dirigiendo la universidad. Y hacia el final de sus días, él declinó la productividad en el sentido de estos trabajos de divulgación científica. Se dedicó más bien a aspectos de la poesía y la gramática, que eran realmente los grandes ejes que lo movían a él como intelectual. De modo que hacia el final de los días, ya muy enfermo, ahí ya dejó de participar entregando estos opúsculos científicos, aun cuando seguía haciendo sus observaciones de los cielos. Ahora, es muy interesante el hecho de cómo un polímata de esta naturaleza puede haberse gatillado. Él recibió una muy buena formación en Venezuela. El colegio que estuvo fue fantástico, él ahí mostró todas sus dotes, y yo pienso, y no solo yo, sino que varios otros autores, que uno de los hechos importantes fue el haber participado en la ascensión al Cerro Ávila en Venezuela, acompañando a Alexander von Humboldt. Bueno, eso también es otra área, ¿no? Que Andrés Bello se codió con grandes mentes también de la época. Absolutamente. Pero eso no es casual, digamos, no es fortuito. Él accedió a ello probablemente por su propio interés de acceder, ¿no? El hecho de haber compartido esa experiencia con Humboldt seguramente lo marcó, y fue definitivamente el encontrarse con ese material, con esos instrumentos sofisticados de medición, de temperatura, hidrografía, presión, etcétera. A medida que iban ascendiendo el Cerro Ávila, bueno, lo fascinaron. Y ahí eso gatilló también en parte su interés por el componente científico. Pero sin embargo, lo suyo era componente de letra. Él era un humanista, pero consideraba como formación global de las personas era lo principal. Claro. Bueno, claro. Maravillado con el conocimiento en general, ¿no? Absolutamente. Sin dejar nada fuera. Rodrigo, te quiero invitar a escuchar música. Vamos a seguir con este trío venezolano justamente el día de hoy, Gonzalo Tepa. Para seguir hablando en el otro bloque de más detalles sobre toda esta área de la cosmología que decías, uno de los mayores intereses científicos que tenía Andrés Bello en estos escritos que recientemente ha publicado Rodrigo con el sello de la editorial universitaria Andrés Bello Científico, estos escritos que van desde 1823 hasta 1843. Los dejo con la música, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con esta conversación.
Universidad de Santiago, una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública. Sin Pretexto abordamos en profundidad y con pluralismo los temas de interés público. De lunes a viernes nuestros periodistas invitan a debatir a connotados expertos, variados panelistas y a los protagonistas del acontecer noticioso nacional e internacional. Sintonícenos en nuestras 2 ediciones, a las 8 de la mañana y a las 13 horas, en Radio Universidad de Santiago. Les invitamos a escuchar Sonata Austral, un espacio de conversación con compositores, intérpretes e investigadores musicales vinculados a la música clásica creada en Chile. Este programa se transmite los lunes y los domingos a las 20 horas. Sonata Austral, un programa producido y conducido por Álvaro Menantó. En las calles de Bamako, en la Rambla de Barcelona o en la Plaza del Zócalo en Ciudad de México. Geografía de la música. La música está en todas partes, por eso no descansaremos hasta descubrir cada sonido, cada voz, cada rincón de nuestro planeta en Geografía de la Música. Geografía de la música. Acompáñanos en nuestra nueva temporada de lunes a viernes a las 2 de la tarde para descubrir lo más destacado de la música del mundo. 94.5 FM y en radiousach.cl. Déjate llevar por los sonidos del mundo. Anatomía de un libro. Un encuentro con la literatura y sus mejores exponentes. Esos clásicos de siempre, junto a nuevas propuestas, son analizadas por representantes del mundo de la cultura a través de una conversación amena que incluye la disección de un libro, así como concursos y una puesta al aire de lo que sucede en la escena literaria. Anatomía de un libro, con Galo Gigliotto, el espacio donde la narrativa y personajes variopintos son los protagonistas. Estreno cada miércoles a las 20 horas, con repetición el sábado a las 14 horas. Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas. Somos tu radio pública.
Estamos de regreso esta mañana conversando con Rodrigo Medel, el autor de Andrés Bello Científico, escritos que van desde 1823 a 1843. Con Rodrigo veníamos conversando cómo se gesta este trabajo, un poco también de la vida personal de Andrés Bello, para conocer esta faceta más desconocida de su trabajo. Hablábamos también del ordenado que era Andrés Bello en cuanto a exponer sus pensamientos. Rodrigo, nos contabas que una de las áreas que marca más el interés de Andrés Bello en la ciencia es la cosmología. ¿Qué es lo que pudieron encontrar en estos escritos respecto a ese tema? Bueno, uno de los opúsculos más notables, más extensos, de hecho, es la cosmografía. Ahí Andrés Bello plasma realmente su pasión científica. Hace una especie de resumen de lo que se sabía hasta ese momento en cuanto a la astronomía. Los avances de los grandes astrónomos que habían hecho sus contribuciones, él las plasma de una manera muy simple, muy sencilla, muy didáctica para el público latinoamericano. Está dirigido al público latinoamericano, a las capas entendidas, digamos, con una cierta capacidad de entendimiento y de entrenamiento, que finalmente eran las personas que habían tenido acceso a una mayor educación, que usualmente habían hecho sus estudios en Europa. Pensemos que Europa es el centro más importante. Europa, Francia, Inglaterra eran los países más importantes, donde iban las capas más adineradas, iban a hacer sus estudios allá y volvían. Y ellos se supone que eran los que se iban a tener un rol protagónico en el establecimiento de las nuevas repúblicas emergentes de aquellos años. De hecho, en sus labores de profesor, él influye directamente en lo que son los presidentes y los grandes políticos del país, y no solo del país, sino que cuando en su estadía en Londres también influye decisivamente en filósofos, y al mismo tiempo es influido por filósofos. Él le hace clase, por ejemplo, a John Stuart Mill mientras estuvo en Londres. Y todos sabemos el peso que tiene John Stuart Mill en la historia de la filosofía. Estudia ávidamente a Bentham, el utilitarista, y se embebe su filosofía y la plasma en Chile. Bello es un personaje muy pragmático, no es, digamos, un soñador, ni mucho menos. No obstante, él trabaja en poesía, pero su obra fundamental, él lo tiene claro, es un aporte pragmático a la vida del país. Y como te digo, su trabajo de cosmografía es una puesta al día, es como un gran review, digamos, en términos actuales, del conocimiento que existía a la fecha, de modo que fuera entendible y perfectamente por los aristócratas de nuestros países. Ahora, respecto a eso, fíjate que hay algunas ideas de algunos historiadores. En particular, recuerdo a Gutiérrez, de acá de Chile, que hace una observación interesante, digamos, en términos de plantear una tesis respecto al papel de Andrés Bello, una tesis social. Básicamente lo que indica es que Andrés Bello, al dirigirse a estas capas aristocráticas y entregarles esta información científica simplificada, lo que estaba haciendo era diferenciar, precisamente ayudaba a diferenciar los estratos sociales de clase. No era una educación para todos. Naturalmente los iletrados, analfabetos, no podían tener acceso a eso. Y la tesis de Gutiérrez es que la labor era más bien profundizar estas diferencias de clase, y de modo que las repúblicas emergentes tuvieron
un estado de cosas que favoreciera cierta clase social por sobre otra. Es una tesis interesante. Uno podría estar o no de acuerdo, pero es una tesis ya expresa. Y puede tener algún grado de sentido o de corroboración histórica, porque Andrés Bello, en términos educacionales, él se propuso más que entregar una ciencia o enseñar una ciencia que estuviera al servicio de todos, que eso también es parte de la tesis de Gutiérrez, propuso y entregó herramientas para un disfrute del conocimiento científico. Entonces hay una cosa bastante de ciencia por la ciencia. Es decir, una cosa autocontenida, una ciencia autocontenida que daba placer por el conocimiento a estas clases aristocráticas, más que propiciar una divulgación científica a todos los estratos sociales. Esa es una tesis que yo encuentro que es histórica y políticamente bien interesante. Es la tesis del historiador Gutiérrez. Ahora, hay un trabajo expreso, digamos, en lo que es la cosmografía, que es una publicación de Patricio Leighton, donde aborda el tema de la cosmografía en su profundidad y plantea, Patricio, que es ahí, en ese trabajo divulgativo de Andrés Bello, es donde se plasma su verdadero proyecto político y educacional. Porque precisamente, por una parte, es una revisión extensa del conocimiento existente en aquel momento, lo nutre con observaciones propias, y es allí donde él intenta llegar a los cimientos más estructurales de lo que es la educación en Chile. Él lo lleva como un ejemplo de texto a lo que era los primeros liceos, el Colegio de Chile. Él fue el director de un Colegio de Chile, no el Instituto Nacional, que también funcionaba en esa época. Y también lo hace partícipe ese texto en lo que era la Universidad de Chile, donde él finalmente establece los distintos lineamientos, las distintas áreas que tenían que desarrollarse en la universidad, ya bajo su administración a partir de 1843. De modo que la cosmografía como que tiene un valor funcional en distintos ejes. Por una parte, de una pasión propia de Andrés Bello por su propio conocimiento, ha sido objeto de tesis histórico-político-sociales, tiene trascendencia educacional, resume en gran parte lo que es la contribución científica de don Andrés Bello. Y nosotros dedicamos, por cierto, un análisis en nuestro libro a esa contribución. Pero no fue la única, hubo muchas otras en su... Como te digo, la contribución fundamental de Bello era tomar los distintos elementos que estaban siendo publicados en Europa y traducirlos a la aristocracia de nuestros pueblos. Accesible. Exactamente, que es la labor que actualmente tienen los divulgadores científicos. Por eso yo pienso que este libro de alguna manera puede ser interesante no solo para los estudiosos de Bello como tales, sino que también para las nuevas generaciones de divulgadores científicos. La divulgación científica es un tema que ha cobrado interés. Así es. Muchísimo interés en los últimos años. Bueno, lo veíamos la semana pasada con la muerte de Stephen Hawking, que por ejemplo, uno de los grandes divulgadores científicos. Exactamente. Y hay nuevas camadas de divulgadores científicos que son precisamente científicos. En el área mía, por ejemplo, hay muchos biólogos que optan por la vía de la divulgación científica. Y al respecto hay una distinción importante que hacer, porque una cosa es la difusión científica y otra cosa es la divulgación científica. Cuando hablamos de difusión,
nos referimos fundamentalmente a lo que es el conocimiento especializado, a otro público especializado. En el fondo, cuando uno va a congresos, hace sus presentaciones, con un cierto nivel un poco más técnico. En cambio, la divulgación científica va más bien por el lado de hacer una traducción simplificada de los avances científicos que vayan a la población, a la gente de a pie, digamos, de modo de transmitir ese contenido, no con un afán, digamos, paternalista, ni mucho menos, sino que con el propósito de aumentar el nivel cultural científico de la población, y ahora actualmente con la perspectiva de generar esta sociedad del conocimiento, que es un proyecto bien interesante, digamos, filosóficamente bien atractivo. Estos divulgadores científicos, estos jóvenes, estas nuevas camadas, están haciendo una labor súper interesante, y probablemente a ellos también les sirva saber cuál es el fundador o el primer divulgador científico en Latinoamérica, que fue a todas luces fue don Andrés Bello. Así es. Rodrigo, se nos ha pasado esta mañana volando, conociendo esta otra faceta de Andrés Bello que a mí nunca termina de maravillarme, ¿no? Cada vez que conozco más sobre él. Para terminar, solamente nos queda 2 minutos de conversación. ¿Qué es lo que más te llamó la atención al revisar todos estos escritos? Yo no termino de maravillarme con Andrés Bello. Cada vez que lo reviso me asombra la amplitud, realmente. No podría ser un tema en específico, sino que su cobertura, el carácter polímata de su personalidad y el temple para sobrellevar todos los desastres personales que le ocurrieron en la vida. Yo lo encuentro realmente admirable. Pero por sobre todo esa amplitud, ese genio y capacidad tan amplia que tanta falta nos hace ahora. Tal vez no sea posible un Andrés Bello en estos días. Probablemente estamos en un nivel tal de nuestra historia donde se privilegia la especialización por sobre la amplitud de conocimiento. Así es. Pero claro, eso yo creo que es lo que más me fascina de Andrés Bello, es la amplitud temática que manejaba, disciplinaria. Y bueno, yo creo que recién estamos descubriendo la obra de Bello, recién ahora, fíjate. Qué increíble, ¿no? Bueno, y dándole toda esta cabida y esta difusión, esta divulgación que tanta falta hace, justamente dándole como este sitial, investigándolo, estudiando, publicándolo, bueno, para que todos nos vamos enterando de este gran intelectual latinoamericano. Rodrigo, muchísimas gracias por haber venido a compartir tu trabajo aquí en el programa. No, gracias a ti, Rocío, un placer haber estado acá. Nos despedimos con música latinoamericana, justamente. El día de hoy estuvimos conociendo al Andrés Bello científico. Este es el título del libro de nuestro invitado de hoy, Rodrigo Medel, una publicación de editorial universitaria que aborda los escritos que realizara Bello entre 1823 y 1843. Nos despedimos con Elizabeth Morris. Nos volvemos a encontrar mañana, como siempre, desde las 11. Voy caminando en soledad por un sendero ya olvidado, buscando huellas de otra edad, signos eternos enterrados. Sobre las alas de un picaflor, vuelo cantándole a los vientos. Gotita de agua es mi corazón, viaja en el río de los tiempos, para pedirle una canción a la vertiente del sereno. Traigo en ofrenda, aquí no hay maíz, rayos de plata en luna nueva, un manto rojo que yo tejí y hojas sagradas de la tierra, para
lejos hasta mi voz, late conmigo tu corazón. Vuelve la luz y el amanecer, pinta de verde mi silencio. Otro paisaje llevo en la piel y una canción de agua y viento. Esto fue La Hora del Museo, un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Rocío Muñoz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia.